Bienvenidos y bienvenidas estudiantes a esta nueva cápsula de reforzamiento de ciertos contenidos a revisar durante el proceso de práctica pedagógica. En esta ocasión revisaremos dentro del proceso de evaluación dos instrumentos de recogida de información que son la escala de apreciación y la rúbrica. Ambos instrumentos pueden ser utilizados para evaluar mediante la observación distintos productos, como informes, ensayos, maquetas, simulaciones, etcétera. Y que tienen en común es que pueden utilizarse con un propósito tanto formativo como sumativo, es decir, para poder generar un proceso de recogida de información, retroalimentación posterior o para calificar un producto que los estudiantes hayan ejecutado. Así, el docente también lo puede ocupar como un insumo de autoevaluación y de coevaluación entre los estudiantes. La característica importante que presentan estos instrumentos es que no solo sirven para evaluar el dominio cognitivo, o sea, el conocimiento, sino también actitudes y desde el área psicomotriz. Además, también dejar claro que ambos instrumentos parten desde un criterio o indicadores que nos permiten estructurar un proceso educativo y así ir verificando cómo se van cumpliendo estos criterios o indicadores. Por otra parte, son excelentes instrumentos que permiten una retroalimentación efectiva de lo que se pretendía evaluar y los logros que son esperados en cada una de las etapas. Es importante mencionar que la escala de apreciación consiste en una lista de características o rasgos que van acompañados de una o varias escalas, es decir, de grados o medidas de dicha característica que se presenten en un trabajo o en un producto. Para eso el evaluador debe apreciar y estimar la intensidad de dicha conducta o de dicho indicador, a lo menos en tres categorías. Para esto se pueden ocupar distintos juicios de valor al observar este producto que puede generar el estudiante. Por ejemplo, bueno, regular o malo, o bien siempre, a veces nunca, u otras que sean más descriptivas y que además son más complejas de determinar. Por lo tanto, la escala de apreciación es un instrumento que permite registrar el grado, por un lado, de una escala determinada, en el cual un conocimiento, un comportamiento, una habilidad, una actitud determinada es desarrollada por un estudiante. Es importante recalcar que este tipo de instrumento de evaluación define las categorías, pero no describe el nivel de logro alcanzado por cada criterio. Este instrumento de evaluación nos permite, por lo tanto, evaluar distintos ámbitos de desarrollo de un estudiante. ¿Y para qué nos van a servir entonces esta escala de apreciación? La escala de apreciación se puede utilizar desde una evaluación diagnóstica, desde una evaluación formativa o desde una evaluación sumativa. Por lo tanto, se puede ocupar durante todo el proceso educativo. También dejar claro que este tipo de instrumento se puede utilizar como una evaluación inicial de un curso, de un contenido o de un determinado proceso, también como una evaluación de proceso para ir viendo avances, ya que tiene este carácter formativo y de retroalimentación constante. Y por último, como una evaluación final. Y evalúa tanto los ámbitos cognitivos, psicomotrices y actitudinales que se determinen para el logro de un objetivo de aprendizaje. Y un énfasis especial al apoyo constante que genera hacia la retroalimentación, ya que es muy recomendable, por ejemplo, para evaluar prácticas pedagógicas cuando existen demasiados aspectos a considerar y no hay tiempo para aplicar una rúbrica. Eso quiere decir que a partir de estos indicadores y estos criterios de evaluación me permiten determinar en un tiempo acotado aspectos que son relevantes en el proceso de formación de un estudiante. Existen tres formas diferentes de determinar y organizar las escalas de apreciación. Existen escalas de apreciación que son escalas numéricas, o sea, existen grados que van apreciando algún rasgo observado y estos se van a representar con números, o sea, con números específicos y por lo tanto no es recomendable ocupar más de 5 criterios, a la cual se le asigna una equivalencia de juicio de valor, o sea, una asignación específica a ese puntaje. También vamos a encontrar escalas gráficas, que esas se representan a través de una línea o casilleros con conceptos opuestos
por lo tanto, por ejemplo, se pueden ocupar para representaciones de aspectos afectivos, de socialización, actitudes, intereses o sentimientos. O sea, ¿quién tan cercano a un extremo u otro me siento a partir de esta escala? Y por último, vamos a encontrar las escalas descriptivas. En estas se organizan diversas categorías que se describen en forma breve y clara. Estas escalas son más recomendables por la claridad de los descriptores del rasgo o atributo que se le va a asignar a ese indicador y evitando que el observador les otorgue un significado personal. Por lo tanto, son objetivas al momento de evaluar. Aquí hay un ejemplo de una escala numérica donde están los rasgos a evaluar o indicadores y la escala de valoración de puntaje de 1, 3, 2, 1, donde el 4 es el valor más alto y el 1 es el valor inferior. Y destacar que acá también está presente el no observado. Y estos van a determinar un puntaje final atribuible a ese puntaje específico y que se le va a otorgar una calificación en este caso. Acá hay un ejemplo de una escala gráfica donde se va determinando criterios opuestos y va ahí otorgándosele un atributo a este indicador. Por ejemplo, integrar la directiva del consejo, ¿me desagrada o me agrada mucho? Entonces yo evalúo a partir de mi apreciación o de mi interés particular. Y por último están los ejemplos de escala descriptiva conceptual, donde están los indicadores organizados por criterios, y estas se les da un nivel de desempeño con un criterio específico, por ejemplo, de nivel destacado, aceptable, incipiente y básico, y eso se le atribuye un puntaje si esta se determina que sea sumativa. Si es cualitativa, solamente con el criterio de nivel de desempeño bastaría para determinar. Por otro lado, vamos a encontrar otro instrumento que es relevante al proceso evaluativo, que es la rúbrica. ¿Y qué es esta rúbrica? Es una tabla matriz que tiene una doble entrada donde se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo o competencia en general. Estos instrumentos son guías de puntuación usadas en la evaluación del trabajo del estudiante que describen las características específicas de un producto, de un proyecto o de varias tareas según el nivel de rendimiento. Esta con el fin de clarificar lo que se espera de un trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la retroalimentación y, por supuesto, permite la autoevaluación y la coevaluación como un instrumento que nos retroalimenta inmediatamente de lo que se espera en cada uno de los criterios. ¿Para qué sirven estas rúbricas? Primero, para compartir experiencias de desempeño esperado con los estudiantes. O sea, aquí voy determinando cuál es el nivel de desempeño que yo espero para tener el puntaje máximo en cada uno de los indicadores. Además, comparar en función de diversos criterios y estándares esperables dentro de la descripción de cada criterio. Además, es un instrumento que nos sirve en forma muy significativa para facilitar la retroalimentación diferenciada y detallada, esperable de cada uno de los criterios que se determinan. Además, disminuye la subjetividad de la evaluación, permite realizar autoevaluación y coevaluación entre los instrumentos debido a los criterios de desempeño esperables por los estudiantes y, por supuesto, permite evaluar competencias. O sea, quiere decir, evalúa desde el ámbito cognitivo, actitudinal y psicomotriz en cada uno de los aspectos. Acá hay un ejemplo de una estructura básica de una rúbrica donde se observa la escala de evaluación, donde va a estar los descriptores y los criterios en que se va a evaluar en cada uno de estos descriptores. Vamos a ver aquí en qué momento es más importante considerar para construir una rúbrica. Primero, la rúbrica se construye luego de haber definido los objetivos o resultados de aprendizaje, construyendo una pauta con las indicaciones y las condiciones del portafolio o del trabajo del producto que se desea realizar. Por lo tanto, primero debo determinar si este objetivo que yo estoy definiendo es el más óptimo en la situación, en el contexto de utilizar una rúbrica de evaluación. Después yo debo determinar los criterios e indicadores de la rúbrica que deben cubrir todos los objetivos o aspectos exigidos por la pauta anterior. O sea, yo determino un objetivo y qué
criterios me van a permitir cumplir ese objetivo. Además, la rúbrica no debe evaluar aquello que no se haya explicado en las indicaciones, o sea, tiene que tener coherencia con las indicaciones, con las pautas de elaboración que se determinaron, o por ejemplo, con las actividades de desarrollo de una planificación. Por lo tanto, debe tener las mismas indicaciones y condiciones de la pauta anterior. Una buena rúbrica debe abarcar los aspectos de fondo, o sea, desde contenido, estructurándolo desde ese proceso, otorgándole un porcentaje significativo, y otros aspectos involucrados también en el portafolio que tiene que ver a veces con la forma, con un porcentaje inferior. Es importante que siempre el contenido o fondo aborde un 60% del puntaje y dejando en mayor porcentaje los elementos que se refieren a la forma, como por ejemplo ortografía, redacción, esos elementos, pero el trabajo en profundidad se le otorgue mayor porcentaje. Los puntajes para determinar una rúbrica se deben determinar según el nivel de logro esperado y ojalá utilizando intervalos que sean similares, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, para así poder determinar un puntaje que sea coherente al nivel de peso cognitivo que se le determine a cada uno de los descriptores. En un nivel inferior o ausente de desempeño se debe otorgar un puntaje 0, más que nada para evitar correr el riesgo de sobrecalificar un desempeño que no corresponde y que merece una nota 1. Eso es importante mencionarlo porque muchas veces tenemos un poco de miedo al calificar con puntaje 0 a la ausencia de un indicador. Y en este caso se podría otorgar, así evitamos una sobrecalificación de alguna evaluación. Además, los puntajes deben estar en relación a la importancia y o complejidad de lo que se está evaluando. Los criterios e indicadores de fondo siempre deben tener mayor puntaje o ponderación en aspectos de forma, o sea, quiere decir en relación al contenido, ya sea a través de asignar puntaje diferenciado o también en ponderaciones, en porcentajes de peso a esos criterios específicos o indicadores que se van a evaluar. Existen también distintos tipos de rúbrica. En esta vamos a encontrar dos grandes que son las holísticas o comprensivas y por otro lado las analíticas. La escala comprensiva u holística hace valoración integral del desempeño de los estudiantes sin determinar los componentes del proceso de tema evaluado. Se trata de una valoración general con descriptores correspondientes a niveles de logro sobre calidad, comprensión o dominios globales. En cambio, la rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, desglosando cada uno de esos componentes para obtener una calificación total. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de rúbrica comprensiva donde podemos ver los descriptores que son generales, donde se determina que el estudiante tiene un nivel de desempeño. Acá, por ejemplo, la escala máxima se evidencia comprensión sobre un tema hasta el nivel inferior donde no realizó la actividad o no comprende la actividad planteada. Entonces, esta rúbrica comprensiva determina estos criterios a grandes rasgos. En cambio, una rúbrica analítica, que está aquí hay un ejemplo de educación física, donde se determina los criterios y niveles de logro que se esperan alcanzar con cada uno para poder otorgar el puntaje total. Y en este caso, la rúbrica está determinada con puntajes de 3 en 3 en esa secuencia numérica para valorar la actividad que el estudiante está realizando. Agradecemos la atención en cuanto a estas nuevas rúbricas y pautas de apreciación que estuvimos revisando en la jornada de hoy. Para seguir profundizando, pueden revisar las lecturas complementarias que van a ser enviados a cada uno de ustedes. Muchas gracias.